Buenos días. Agradezco profundamente su presencia y el interés por conocer cómo está trabajando el gobierno de la provincia de Corrientes por intermedio del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en el abordaje de la temática de género en el marco de la actual crisis epidemiológica con aislamiento social preventivo y obligatorio. Como saben ustedes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por decreto del señor gobernador, se creó el Centro de Atención Integral a Víctimas de Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género. Nosotros estamos atendiendo específicamente los casos de violencia de género en este marco del aislamiento social preventivo, pero debemos hacer una síntesis de cómo viene ocurriendo en lo que llegó a ser un aislamiento obligatorio. Ustedes saben que el 11 de marzo el gobernador de la provincia decretó la emergencia sanitaria. Esto ya permitió y dio las instrucciones a los distintos ministerios que en el marco de esos decretos había personas que debían ser licenciadas. Esta emergencia sanitaria se decretó por los informes que veníamos teniendo de la Organización Mundial de la Salud y la información de la pandemia que venía avanzando en Europa y en muchos países de América. Eso nos llevó paulatinamente a nosotros a tratar de adaptar la atención del Centro de Atención Jurídica Integral a los momentos que vivíamos. La verdad que nadie, absolutamente nadie, estábamos preparados, como dice un médico que se comunica casi diariamente conmigo de España, que no existía la forma de atención médica para este tipo de pandemia en ningún manual. Tampoco nosotros teníamos directivas en algún libro, manual de práctica de atención jurídica, y por eso tuvimos que ir adaptando a las necesidades que nos imponían la ciudadanía víctimas de violencia, de este flagelo que es la violencia de género. Ustedes saben que nosotros tenemos un protocolo que fue diseñado y aprobado por el señor gobernador y debíamos cumplir y adaptar ese protocolo a la nueva atención. En principio, cuando se licenció, se decreta la emergencia sanitaria y se licenció aparte del personal, lo que vimos conveniente hacer es tener una guardia permanente en el centro y que un abogado, un asistente social y un psicólogo, con la coordinación de la coordinadora del centro y la doctora Andró y la doctora Aguirre, pudiesen trabajar a puerta cerrada. Pero a medida que se decretó el decreto nacional de urgencia, donde sí ya ahí se obligó al aislamiento preventivo de la ciudadanía, tuvimos que inclusive nosotros también adaptarnos a esa circunstancia. A estos decretos se adhirió el gobierno provincial e inclusive dio directivas precisas al señor gobernador, como es uno de los ejes de su gobierno, la política de género, que sigamos atendiendo la violencia de género y que se va a ir agravando porque en muchos casos la víctima y el victimario tenían que estar en el mismo domicilio. Para eso nosotros pusimos una guardia permanente con un teléfono, el 3794-530311, donde el equipo interdisciplinario atendía en forma permanente la llamada
y lo hacían, el trabajo interdisciplinario entre ellos lo hacían por videollamada o algún medio como Zoom o Skype, y después sometíamos el caso a alguna de las soluciones que tenemos jurídicamente o psicológicamente. No se olviden que la víctima y el victimario muchas veces estaban en el mismo domicilio, y esto permitía consultas permanentes de la víctima que ya venían siendo atendidos por el centro, y en nuevos casos, no solo jurídicas, sino también desde el punto de vista psicológico. Nosotros también, paralelamente a eso, la Asociación Nacional que nuclea a los farmacéuticos hizo un convenio con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y implementó la denuncia que se llamó Barbijo Rojo. Evidentemente ese tipo de denuncia lo manejó el Consejo Provincial de la Mujer, que es el organismo provincial que maneja la línea 144, pero también ese grupo farmacéutico de la provincia incorporó en el protocolo y consultó e hizo un convenio con el Ministerio de Justicia por intermedio del centro, el teléfono del centro, de la guardia del centro, para poder así el equipo de asesores de ese grupo farmacéutico y la gerencia poder trasladar esas denuncias al Centro de Atención Jurídica Integral, que depende del Ministerio de Justicia. Paralelamente a eso, fuimos avanzando con la gente del centro, el equipo interdisciplinario del centro y el equipo informático que depende del Ministerio de Justicia, en organizar y hacer una página web para que también las personas que consideran personalmente o por intermedio de una persona de su confianza pudieran hacer denuncias anónimas. A esto nosotros llamamos denuncia silenciosa. Ustedes habrán visto que en la página del Ministerio de Justicia, en las distintas páginas que tenemos, han aparecido una página web donde decía "no está sola", página denuncia silenciosa, y se incorporaba esa página web que ahora voy a trasladar a la doctora para que explique cómo ingresar y cómo manejarse con esa página web, a pesar de que ya tenemos algunas denuncias por esa vía. En esa página se individualiza la persona que hace la denuncia y además se le formula una declaración jurídica, tanto del centro como de ella, de confidencialidad. Nosotros durante esta pandemia, este aislamiento social preventivo obligatorio, hemos tenido 13 nuevos casos de violencia de género que se están trabajando en los distintos juzgados. Debo destacar, y hay que ser en ese aspecto muy generoso en destacar y agradecido también de parte del gobierno de la provincia, el trabajo que hicieron las fuerzas de seguridad en la coordinación para que el centro pueda notificar y cumplir con las medidas y las medidas cautelares, tanto cautelares de aislamiento, de preventivos cautelares para que las personas no puedan, el agresor no pueda acercarse, medidas que dictaba el juez, como también las medidas de exclusión de hogar que dictaban los jueces de familia. Las medidas cautelares que generalmente se dictan son por lesiones que producen a la víctima los victimarios. Pero también tuvimos el pedido de jueces de instrucción y correccionales para implementar el sistema de control de dispositivos duales, por GPS, las llamadas comúnmente tobilleras. En este caso tuvimos 2 pedidos, estamos teniendo otros actualmente y hemos extraído por desobediencia judicial a otra persona que fue detenida
porque no cumplió con la medida perimetral. También en este marco de la pandemia tuvimos 3 situaciones de exclusión de hogar por violencia familiar. En ese caso, el trabajo coordinado, eficiente y eficaz con la policía de la provincia, con el Poder Judicial y con los oficiales de justicia permitió que se hagan todas estas medidas judiciales sin ningún tipo de problemas. Eso hay que destacar porque muchas veces en estas situaciones suelen ser bastante conflictivas las exclusiones de hogar. También tuvimos llamadas de asesoramiento que no fueron específicamente, digamos, lesiones corporales en la víctima, sino generalmente son violencias psicológicas. Si bien es cierto, eso no están dentro del marco de una figura jurídica penal todavía en la Argentina, esas mismas denuncias pueden ser canalizadas por la vía de los juzgados de familia y a veces de juzgados de menores. Por eso destaco principalmente el trabajo del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal aquí en Capital y en toda la provincia, porque tuvimos casos en el interior de la provincia donde se trabajó muy coordinadamente con ese poder del Estado. También en el caso de control de dispositivos duales, debo destacar el trabajo que está haciendo el servicio penitenciario a cargo del centro de monitoreo que depende del Ministerio de Justicia y que trabaja en coordinación con el Centro de Atención Jurídica Integral. Eso está a cargo de un oficial superior que pone en conocimiento cualquier irregularidad que haya en el caso del control tanto de la víctima como del victimario. Tuvimos un caso paradigmático que nos llamó la atención, que la víctima se arrimó al victimario y tuvimos que iniciar de oficio la causa en conjunto con la señora fiscal de instrucción por desobediencia judicial y esa persona actualmente está detenida. También debo destacar el trabajo del equipo interdisciplinario del centro porque la contención que se hace a las personas que, si bien es cierto, no tratan de traslucir en sus manifestaciones que sea un delito o una cuestión familiar, la contención ha sido permanente de los psicólogos del cuerpo. Ahora paso para que explique cómo se hacen las distintas denuncias, la doctora Aguirre, para que explique, y después va a explicar ella la parte psicológica y la parte de asistencia social, y después vamos a someternos a las preguntas que ustedes consideren necesarias y que quieran que se les esclarezca. Buenos días. Bueno, como adelantó el señor ministro, nosotros desde el Centro de Atención Jurídica Integral estamos trabajando con una guardia telefónica 24 horas, recibiendo las consultas de las mujeres que están padeciendo situaciones de violencia de género. En este marco, en esta situación que estamos viviendo de un aislamiento social preventivo y obligatorio, también se habilitó un link de denuncia confidencial para que puedan acceder al mismo y con el cual remite a un formulario que tiene para completar datos muy sencillos como ser nombre, apellido y un pequeño relato de la denuncia a realizar. Cuando nosotros recibimos esa denuncia mediante ese formulario, inmediatamente tomamos intervención en el caso, nos ponemos en contacto con la víctima y inmediatamente también estamos organizados de manera tal que un equipo interdisciplinario aborde el caso concreto. Tanto de la manera telefónica como de esta manera, un equipo interviene interdisciplinariamente. El equipo está compuesto por un abogado, un psicólogo y una trabajadora social y abordamos el caso. En lo que respecta al área jurídica, nosotros acompañamos y asesoramos a las víctimas desde la realización de la denuncia hasta y la solicitud de las medidas de protección, como ser prohibición de acercamiento
hogar, que son las más comunes, hasta desde la solicitud de esas medidas durante el proceso en el juzgado que esté interviniendo y hasta que ese juzgado dictamine esas medidas. Nosotros con los juzgados, por la situación que se conoce y las medidas de seguridad que se están tomando, estamos en permanente contacto vía telefónica y por correo electrónico, mandando los escritos para presentarnos en los diferentes expedientes y patrocinar a las víctimas. Una vez que se dicta la medida y están fehacientemente notificadas las partes y que nosotros como centro y como equipo estemos asegurados de que la víctima salió de esa situación de riesgo y de ese peligro, terminaría la intervención jurídica. Si bien después continuamos con un seguimiento para ver si el agresor está cumpliendo con dicha medida, quiero destacar también que la contención psicológica en este momento es muy importante, por lo cual va a explicar mi compañera, atento a que, como dijo el ministro, las víctimas viven esta situación y muchas veces se agravan o se atenúan teniendo que convivir y estar las 24 horas con su agresor. Así que, bueno, que pasen la... Buenos días a todos. Voy a comentar brevemente acerca del rol que lleva a cabo el área de psicología frente a esta problemática tan compleja de la violencia de género y sobre todo en este marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, como todos sabemos, estamos viviendo una situación de privación que lleva a los sujetos y lleva a las personas, digamos, a tener diferentes respuestas ante este acontecimiento que es nuevo, que es desconocido, y muchas de esas respuestas, en la mayoría de los casos, son de angustia. La angustia puede ser manifestada a través de la ansiedad. La ansiedad lo que lleva es a la acción, a los impulsos violentos y agresivos, y es por eso que se puede considerar al aislamiento como un factor que potencia en este momento la violencia ya existente en el hogar de cada víctima. Es a partir de lo mencionado que se pudo visualizar, digamos, se pudo observar en este tiempo de cuarentena que el centro estaba contando con varios casos de víctimas que se encontraban bajo tratamiento psicológico a partir de la decisión respetuosa que decide la víctima de no realizar ningún procedimiento judicial, a partir del cual la área psicológica le sugiere respetuosamente que comience el tratamiento psicológico para poder hacer a la víctima fortalecerse psicológicamente, y nos encontramos que ante esta situación, estas víctimas que se encontraban bajo tratamiento psicológico, ante este aislamiento y este encierro que conlleva compartir más tiempo y más espacio con el agresor, en este tiempo tomaron la decisión de realizar la denuncia. Y también se pudo observar que es una situación que genera doble angustia, no solamente por la angustia que se vive en el interior del hogar, es decir, a partir de la violencia que se recibe del agresor, sino esta angustia que viene del exterior que provoca toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Es ahí justamente que es sumamente importante el rol de psicólogas en este momento, porque es donde venimos a aportar las herramientas de la escucha, que circule la palabra, que la víctima se sienta escuchada, que se sienta contenida, que encuentre este espacio de escucha que justamente no lo tiene en el hogar. Y es muy importante además porque hay que aclarar que en este momento las víctimas se encuentran teniendo una contención tanto de su apoyo familiar como de los profesionales de manera virtual. Y esto lleva a que nuestro rol, digamos, de la contención y asesoramiento sean más frecuentes y más reiterados. En este momento el teléfono está siendo manejado por las psicólogas y las trabajadoras sociales, este teléfono de las 24 horas. Entonces voy a dar pie a mi compañera que es trabajadora social para que explique un poco de qué manera también que cuente su experiencia en este momento. Buenos días a todos. Desde el área social estamos trabajando básicamente a través de
bancos para que puedan, si tienen problemas económicos, puedan realizar sus trámites a través de las páginas. También, actualmente, como decía mi compañera, estamos teniendo el teléfono y claramente estamos trabajando también en estadísticas para saber cuántos casos estamos llevando del día 20 y para tener en cuenta también que la gran mayoría, como decía mi compañera, es la atención psicológica y poder poner en contacto con el profesional que pueda hacer cargo del caso. Los trabajadores sociales, quiero aclarar, que también ayudaron mucho a la víctima a hacer trámites en los bancos y en los organismos provinciales y nacionales, porque muchas veces ellos no tenían, digamos, la capacitación suficiente para hacerlo por intermedio de una línea de página web. Entonces se conectaban y ellos le asesoraban y le guiaban cómo hacer. Para terminar, quiero destacar dos cosas. Uno, el trabajo. Ustedes saben que el señor gobernador firmó un convenio con el presidente del Superior Tribunal y por primera vez el centro trabaja en una feria tan prolongada con el Poder Judicial. Queremos destacar el trabajo del Ministerio Público, el trabajo de los jueces, tanto de instrucción de feria, y especialmente el trabajo del juez de familia, que trabajó de día y noche con nosotros y que hemos logrado que todas las diligencias que se fueron haciendo, ordenadas por el doctor Gardo Fruto, tuvieron resultados altamente positivos. Y hoy se hace una publicación de una asociación civil que se llama Casa de Encuentro, que tiene un observatorio y que publicó que desde el 20 de marzo hasta el día de ayer se produjeron 27 femicidios. Gracias a acá en Corrientes todavía no se ha producido ninguno en esta época de pandemia y esperemos que esto sea un buen aliciente para que nosotros podamos seguir trabajando muy denodadamente. También tuvimos una videoconferencia con 41 personas de distintos puntos del país. Entre ellas estaba la representante de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de la Nación. Hemos compartido esa experiencia con mucha gente de la provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Chubut, de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén, La Pampa y otras provincias como San Juan, y nos estamos dando cuenta que estamos por buen camino, que el gobernador al tomar como, digamos, uno de los puntos de gestión de su gobierno la política de género y darle la importancia que se merece, estamos con el gobierno de la provincia manejando esta situación y yendo por buen camino, y esos son los resultados que le estamos comentando. Quedo a disposición, quedamos a disposición de las preguntas que quieran hacer. No sé si entendí escuchado un caso particular de una persona, una víctima que se acercó al victimario y le hizo una denuncia y luego Sí. Sí, en el interior de la provincia se colocó un sistema de dispositivo dual que era controlado por el centro monitoreo. En este caso particular, la víctima, como en el caso que ocurrió acá en Capital Federal, que la víctima le llevaba comida a su victimario y terminó en un femicidio, en ese caso también particular ocurría la misma situación. Alertado de esto por el centro de monitoreo, el 911 actuó inmediatamente con la rapidez que lo hacen permanentemente y se comunicó con la policía, la comisaría del interior que controlaba también ese caso, y se pudo detener al agresor y comunicar a la víctima que no debía hacer eso, pero lamentablemente incurrió el victimario también debía
protegerse y no permitir que se acerque la víctima. Por eso hubo una desobediencia judicial y actualmente se le sacó la tobillera para control, porque el detenido no tiene sentido que la tobillera esté puesta, y está detenido a disposición del juez de feria. Ministro, algunas determinadas en el país lo que se llama ley seca, porque en el que la Corte determinó un incremento de violencia de género, ustedes dejaron que son corrientes, y los otros tienen situación de menores. También en el panel que se dio policial fue por la pandemia, sí creció el número de violencia en los menores. Sí, si nosotros observamos las estadísticas que realmente todos los fines de semana recibimos el 911, hay un incremento de violencia, pero intrafamiliar, que no llegan a ser lesiones y que sean encuadradas en una figura penal, pero también eso nosotros, las denuncias se hacen en las dos comisarías de la mujer, y también hacemos el tratamiento correspondiente en el centro de atención jurídica.